Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, Doc. Buen día, Doc. Los que tienen la manito arriba, ¿qué pasó, doctores? Doctor, hoy tenemos la exposición de pulso venoso. Ya, entonces vamos a ir en el siguiente orden, ¿sí? Mario, Gardenia, María, Lucero de Los Ángeles, Marco, Francesca, Marife, Sharon y Cecilia. ¿Listo? Pueden comenzar, doctores, cuando gusten. Perfecto, doctor. Inicio yo entonces. ¿Se puede ver mi pantalla? Ya. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Voy a exponer lo que es pulso venoso yugular. Eh, lo básico, ¿no? Bueno, el pulso venoso yugular se define como las oscilaciones que se observan en el extremo superior de la columna venosa de la vena yugular interna, lo que nos da una estimación de la presión en la aurícula derecha y el retorno venoso al corazón derecho. Esto lo hace un método muy útil al momento de pesquisar alteraciones cardíacas o cardiovasculares, ya que si lo combinamos con el pulso arterial, podemos tener una buena idea de cómo está funcionando el corazón. Para realizar este método, la vena más adecuada para apreciar es la vena yugular interna derecha. Sin embargo, existen casos en los que se puede utilizar la vena yugular interna izquierda o también las yugulares externas o también incluso en los huecos supraclaviculares. En cuanto a la posición del paciente para poder realizar la apreciación del pulso venoso yugular, tenemos que posicionar al paciente en decúbito dorsal. Tiene que estar incorporado el tronco hasta el punto que permita revelar mejor las oscilaciones, lo que son a 45 grados. Esto nos permite poder, como dice Chamorro en la sección ya de semiología de tórax, tener a la vena yugular interna como si fuera un manómetro, ya que podemos estimar la presión venosa al utilizar una luz tangencial y observar cuánto se eleva, o bueno, hasta dónde se ingurgita la vena yugular interna en el plano horizontal, un plano horizontal que se inicia en el ángulo de Lewis, teniendo una relación de 8 a 10 centímetros de agua por cada 3 centímetros que sobrepase la línea horizontal esta ingurgitación. Siendo así que si sobrepasa estos 3 centímetros nos podemos dar cuenta de que esta presión está ya casi superando los 12 centímetros de agua, que es lo normal en aurícula derecha, no lo máximo. En cuanto a las ondas del pulso venoso, que deben ser evaluadas también, describimos primero el pulso venoso normal, que se observan 4 ondas principales, que son 2 ondas positivas, una A y una B, 2 ondas negativas, X e Y un accidente positivo, que es la onda C, que se encuentra en la rama descendente de la onda A. La onda A corresponde a la contracción auricular derecha, por tanto es presistólica y antecede al latido carotídeo, mientras que la onda X es, simboliza lo que es la relajación auricular derecha, lo que coincide con el latido carotídeo. Y en este punto se observa lo que es un colapso sistólico de la vena yugular interna, lo que es la parte más notoria en la apreciación del pulso venoso normal. Mientras que se notan menos las ondas B y Y, la B que corresponde al llenado pasivo de la aurícula, y por tanto termina esta onda en la apertura de la válvula tricúspide, lo que forma la depresión Y,
que normalmente no es apreciable en un paciente sano. Y finalmente describimos la onda C, que es ese accidente positivo que se ha atribuido al golpe del pulso arterial carotídeo sobre el pulso venoso. Finalmente, hablar de las ondas patológicas del pulso venoso yugular, que son de relevancia semiológica, que es la onda apatológica. Esta onda apatológica se vuelve abrupta, prominente, palpable, asociada normalmente al cuarto ruido cardíaco y también a una onda P pulmonar en el electrocardiograma, lo que puede aparecer, bueno, simboliza lo que es una dificultad en el vaciamiento de la aurícula derecha. Por tanto, se observa en hipertensión pulmonar severa, estenosis pulmonar severa, en menor medida en estenosis tricuspidia, en mixoma auricular. También puede manifestarse en ritmos de la unión y en el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, siendo que en el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, esta onda apatológica se observa intermitentemente al momento en el que la contracción auricular coincide con la contracción ventricular. Luego está la depresión X patológica, que se observa en pericarditis constrictiva y en regurgitación tricuspidia, siendo que se acentúa en la pericarditis constrictiva y puede disminuir o invertirse en la regurgitación tricuspidia. Luego está la onda Y patológica, dice el libro, en el gráfico lo describe como una onda B, que se observa en la regurgitación tricuspidia, en la que se vuelve prominente y abrupta, y si está asociada, como está asociada normalmente a fibrilación auricular, esta se anticipa a la onda X, formando una única onda de pulso visible, de manera que hablamos de lo que es la ventriculización del pulso yugular o pulso yugular positivo, lo que es una onda Y gigante. Luego está la depresión Y patológica, que se observa de forma abrupta en pericarditis constrictiva y de forma lenta, es decir, disminuye esta depresión de forma lenta en estenosis tricuspidia o mixoma auricular derecho. Algo que me llamó la atención fue que en el estudio de tórax también nos habla de una técnica que se utilizaba a inicios del siglo XX para poder estimar de forma grosera la presión yugular a través del pulso venoso, y es que se utilizaba el paciente, se posicionaba al paciente en decúbito dorsal, se dejaban caer los brazos extendidos o un brazo extendido hasta que se ingurgitaran las venas dorsales de la mano y se determinaba la presión levantando la mano extendida poco a poco y se estimaba observando el punto en el cual estas venas dorsales de la mano se colapsan por encima de la aurícula derecha. Pero no era el mejor dato, ya que obviamente en pacientes obesos o también ancianos, debido a la esclerosis venosa, no se podía apreciar de buena manera esta maniobra. Y eso sería todo. Gracias. Listo, Mario. Adelante, Gardenia. Está bien, doctor. Doc, disculpe, ¿ya se puede ver? Sí, se puede ver. Adelante. Ya. Les voy a explicar lo que es el pulso venoso. Para realizar lo que es el examen del pulso venoso yugular se hacen en dos sentidos, lo que sería lo que es la medición de la presión venosa y la inspección de las ondas individuales del pulso venoso.
Vamos a empezar con lo que es la presión venosa. La presión venosa es el gradiente de presión que existe en el sistema venoso entre lo que sería la periferia y el corazón. Por objetivo tenemos lo que es medir la presión de la aurícula derecha del paciente para valorar lo que sería su volemia a través de un catéter, para saber lo que es la capacidad de corazón derecho. La presión venosa central nos corresponde a lo que es el llenado del ventrículo derecho, el cual nos va a indicar la capacidad de los ventrículos para expulsar una carga de sangre. La presión venosa también nos proporciona lo que es una estimulación precisa de la presión venosa central, que sería lo que sería la presión de la aurícula derecha, y mediante lo que podemos obtener información dinámica del llenado ventricular derecho. La presión venosa central representa lo que sería la precarga cardíaca derecha, y los resultados nos informarán lo que son en los centímetros de agua. Ahora, la técnica de examen. El paciente debe estar de cúbito dorsal, pero levantando lo que es la cabeza, el cuello y el dorso alrededor de 30 a 40 grados respecto al horizontal. Puede estar en una cama articulada o mediante almohadas, el cual luego se trazará lo que es una línea imaginaria paralela al suelo que pasa por los ángulos de Lewis, pasando por la escotadura supraesternal, atravesando el cuello. Luego se traza una línea perpendicular entre las dos anteriores y suele sumarse 5. Se suele sumar 5 a partir del ángulo de Lewis y de la aurícula derecha. Ahora, la presión venosa central normalmente oscila de 8 a 12 centímetros de agua. Y también se puede utilizar lo que es una iluminación tangencial en el cuello a nivel de eso para que sea más evidente las oscilaciones. Ahora, la morfología de las ondas. La morfología de las ondas nos va a aportar información acerca de lo que es la actividad de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Vamos a observar lo que son 3 ondas, o también llamadas ondas positivas, y 2 depresiones o ondas negativas. Ahora, vamos a empezar con lo que son las ondas. La onda A. La onda A es la onda más alta, nos muestra lo que es la distensión yugular ocasionada por la contracción ventricular derecha y por el aumento del volumen de la vena. Es presistólica y por lo tanto la identificamos porque aparece antes del primer ruido y el pulso carotídeo. Ahora, la onda C es casi siempre visible y es producida por la interferencia del pulso arterial carotídeo. Ahora tenemos a lo que es el seno X. El seno X o el colapso venoso diastólico. La válvula tricúspide, aquí es donde representa que se abre, el cual se inicia lo que es el vaciamiento de la aurícula derecha, en lo que sería el ventrículo derecho. Aquí es donde en la onda X se traduce lo que sería la relajación auricular derecha durante la sístole ventricular, lo que coincide con el pulso carotídeo, el cual tenemos una disminución del volumen de la sangre en la vena yugular. Ahora tenemos lo que sería la onda B, que es la telesistólica. Es una onda generada por el llenado auricular, que sería un llenado auricular pasivo, mientras que la tricúspide se cierra. Ahora tenemos lo que es el seno Y o el colapso venoso diastólico. La válvula tricúspide se abre, el cual se inicia lo que es el vaciamiento de la aurícula derecha al ventrículo derecho, lo que se traduce en una fase de llenado ventricular rápido. Ahora, las patologías que tenemos, vamos a empezar con lo que es la onda A. En la onda A hay uno que es la onda A gigante. En la onda A gigante, como podemos ver, es muy prominente, lo cual nos representa que es la dificultad en el vaciamiento de una de las cámaras, o también puede ser de ambas cámaras, aurícula derecha y ventrículo derecho.
Eso podemos ver en lo que son estenosis pulmonares severas, estenosis tricúspidas e hipertensión pulmonar. Ahora, tenemos lo que es una onda A ausente. La onda ausente nos puede representar lo que es una fibrilación auricular. Ahora, tenemos lo que es la depresión de X y Y. En la depresión de X y Y podemos ver que es un descenso profundo y esto se encuentra en lo que son en las pericarditis. Luego tenemos lo que es un aumento de la onda B o onda B gigante que podemos encontrar en lo que son insuficiencias tricúspidas. Ahora tenemos lo que es un aumento en el seno Y. Lo que podemos ver también que se representa en lo que son en las pericarditis constrictivas. Gracias, doctor. Listo, continuamos. Adelante, María. Está bien, Doc. Doc, ¿me escucha? Sí, adelante. Ok. Derecho. Que va a expresar los presentando dos ondas positivas que serían A, C y B y dos ondas negativas que serían el seno X y el seno Y. Podemos usar las siguientes estructuras, pero la de elección es la vena yugular interna, que va a estar superficial a nivel del cuello, también va a estar cerca de la aurícula derecha y no va a tener válvulas, entonces también por eso la usamos. Y todo lo que está a nivel de la vena yugular externa es una prolongación más o menos de la vena cava superior. Entonces también podemos usar esa, pero la de elección es la interna. La siguiente posición sería la de decúbito dorsal. Vamos a elevar la cabeza del paciente, el cuello y el torso, más o menos unos 30 a 45 grados respecto al plano horizontal. Vamos a trazar una línea imaginaria paralela al plano de Lewis, que va a pasar por la escotadura supraesternal y va a atravesar el cuello. Y la altura de la columna comprendida entre el ángulo de Lewis y la llanura de la vena yugular dan la medida de la presión venosa central. Ya no se le escucha a María Isabel. Se le está escuchando auricular. entrecortado. Ay, no, creo que es mi internet. A ver. Continúe, por favor. Ya está viendo que ya vi. La onda auricular, bueno, es una onda de alto pulso venoso y va a desaparecer en la fibrilación auricular. ¿Me escucha mejor, Doc? ¿O sigue entrecortado? Se escucha mejor. Adelante. La onda C carotidia es pequeña, va a tener un pequeño ascenso que se va a interrumpir con la rama descendente del seno X y se va a producir al inicio de la eyección ventricular. Después tenemos la onda X descendente que se produce por la relajación auricular, que también desaparece en la fibrilación auricular. Tenemos la onda Y que es descendente, que sigue a la onda B y se produce cuando se abre la válvula tricuspidia y permite el paso de la sangre desde la aurícula al ventrículo derecho. Tenemos la onda B ventricular, que va a estar ocasionada por el llenado auricular y también va a aparecer al final de la sístole ventricular y también es una onda de llenado pasivo. Ya. Después tenemos las alteraciones del pulso venoso. Tenemos la onda A gigante, que es cuando la aurícula derecha tiene una dificultad para vaciar su contenido en el ventrículo derecho. Va a ser grande, brusca y también va a ser presistólica. Puede ser palpable y se va a transmitir al hígado, entonces va a haber un
también históricas, cuando la aurícula derecha se contrae, y puede ser regular, nos puede indicar un bloqueo auriculoventricular de primer grado, y si es irregular nos indica un bloqueo auriculoventricular completo, un extrasístole auricular, una auricular, o cuando la aurícula se contrae de Noquis, que va a estar ausente con la A, y también se ve la fibrilación auricular. También tenemos las alteraciones de la onda B, por ejemplo, la onda B gigante, que es grande, redondeada y sistólica, de volumen que va a ascender con una lenta onda de manera que se sigue con la pequeña C. Tenemos no, la depresión brusca también, y va a dar un del pulso venoso. Se ve en una pericarditis, en un derrame pericárdico, tensión. Tenemos el descendente lento, que se ve en una estenosis tricuspidia o también en una fibrilación auricular, y va a ser un seno lento que se va a asociar a la presión venosa elevada. Después tenemos los objetivos del examen, que es más que nada identificar las diferentes ondas, las oscilaciones, también el reflejo, el pato yugular si es que hay, etc. Y las diferencias entre el pulso venoso y carotídeo, que las más importantes serían que el pulso venoso es visible pero no va a ser palpable, el latido va a desaparecer si es que comprimimos la raíz del cuello, y otra importante sería que varía con la posición del cuello del paciente, en cambio el pulso carotídeo no. Gracias. Continuamos, Lucero. Buenos días, Doc. Vamos a hablar del pulso venoso. Primero hay que saber qué es un pulso venoso. Son las oscilaciones del extremo superior de la columna venosa yugular, que se van a poder apreciar en lo que es la piel, y va a reflejar lo que es el retorno venoso al corazón derecho. Lo que expresa van a ser los cambios del volumen de la aurícula derecha en cada momento o durante el ciclo, y se van a transmitir a lo que es la vena yugular en forma de ondas. Y tenemos 3 ondas positivas, que son la A, la C y la V, y ondas negativas o senos, que son el X y el Y. Ahora hablando acerca de cada uno, la onda A, que también es llamada auricular porque se da en la contracción de las aurículas, que es la fase sistólica auricular, es la onda más alta que tiene el pulso venoso, y esto es porque la aurícula tiene tiene una presión alta, y esto va a impedir lo que es el paso de sangre de las venas a la aurícula, y es por eso que va a haber una dilatación en la vena yugular. En este caso, esta onda puede desaparecer en las patologías como ser la fibrilación auricular. La onda C, que es de carotidio, es cuando existe una interferencia en lo que es el pulso carotidio al pulso venoso, y va a haber un pequeño ascenso que va a interrumpir que haya un descenso del seno, de la rama del seno, y es por eso que se va a producir al inicio de la eyección ventricular. Y la onda X, que es por la relajación auricular, esta de igual manera desaparece en lo que es la fibrilación auricular. La onda V, que es el llenado auricular derecho, al finalizar la sístole ventricular, y es una onda de llenado pasivo. Y la onda o seno Y, que es después de que se realiza o que aparece una onda V, es cuando se abre la válvula tricúspide y va a permitir lo que es el paso de sangre de la aurícula al ventrículo derecho. Hablando acerca de las alteraciones del pulso venoso, tenemos alteraciones en la onda A. Podemos encontrar una onda A gigante, que en este caso se da por la dificultad del vaciamiento de la aurícula al ventrículo derecho. Es una onda brusca y presistólica, y también a veces se puede palpar en el hígado, y es por eso también que va a haber un reflujo hepatoyugular.
En este caso, esta onda se produce o se presenta en estenosis tricuspidia en hipertensión pulmonar. La onda de cañón, que es una onda muy grande, es sistólica y es cuando la aurícula derecha se contrae y la válvula tricuspide se queda cerrada. Y esto puede ser una onda tanto regular o irregular, y en el caso de ser regular se presenta en lo que sería el bloqueo auriculoventricular de primer grado, en una taquicardia auricular paroxística, y si en caso de ser irregular, en bloqueos de atrioventriculares completos, cuando no se presenta fibrilación, o en extrasístoles. También tenemos lo que es la desaparición de la onda A, que es en casos cuando se contrae la aurícula, pero no se efectúa como tal y no va a haber un marcado de esta onda, y no hay una secuencia de la sístole a la diástole, y se da mayormente en lo que es fibrilación auricular. En alteraciones del seno X podemos encontrar también ausencia de esta onda, y es cuando no se da también una onda V, y es en la fase sistólica y se da en fibrilación auricular igualmente. Las otras alteraciones de la onda V sería que encontramos una onda V gigante, que es una onda grande, redondeada, es sistólica, el volumen puede ir ascendiendo, como se la compara como la marea, de una onda de marea que va lentamente, y es precedida de lo que sería la onda C, y en este caso la onda C va a ser un tanto pequeña y se presenta en la insuficiencia tricuspidia. Otras alteraciones de lo que sería el seno Y o Y sería el descendente profundo, que se puede dar en pericarditis constrictiva o derrame pericárdico, y es porque va a haber una depresión negativa súbita, y esto va a dar lugar a que haya un colapso diastólico del pulso venoso, y va a presentarse en lo que son casos de cuando la presión venosa está muy elevada. Y se presenta también lo que sería aquí en este caso en el seno Y descendente profundo, el pulso paradójico o el de Kussmaul, que anteriormente lo habíamos estudiado, y el seno Y descendente profundo lento, que es el último, sería cuando el seno es lento y se asocia a lo que es una presión venosa elevada, y mayormente se presenta en estenosis tricuspidia con fibrilación auricular. Gracias, doctor. Listo, continuamos, por favor. Marco, adelante. Sí, doctor, ahora mismo lo comparto. ¿Se puede ver, doc? Sí, adelante. Ya. Buenos días, compañeros, buen día, doctor. Ahora les voy a hablar sobre el pulso venoso. El examen del sistema cardiovascular siempre debe incluir el examen del sistema venoso, ¿de acuerdo? En especial en las venas del cuello, porque proporciona datos clave para el estudio de la dinámica del corazón derecho. Más que todo, muchos autores dicen que es más útil la vena yugular interna. ¿Por qué? Porque como podemos ver en la imagen, presenta un trayecto rectilíneo, perdón. Se une a la subclavia y forma el ángulo yugulo-subclavio. Y forma así la vena brachiocefálica derecha, que esta se une con la izquierda para formar la vena cava superior y drenar la aurícula derecha. A diferencia de la vena yugular externa, que esta solo se drena en la subclavia. Y no se usa esta vena porque esta presenta válvulas y esta interfiere con la producción normal de las ondas. Como bien dijeron mis compañeros, el examen del pulso venoso yugular se hace en dos sentidos: en la medición de la presión venosa y en la inspección de las ondas individuales del pulso venoso. En los factores que determinan la presión venosa, tenemos entre ellos la bomba ventricular izquierda, los factores venosos, como ser el volumen de la sangre que entra al sistema venoso, el tono de las paredes de las venas y la permeabilidad del sistema venoso desde las vénulas periféricas hasta la aurícula derecha. También tenemos una de ellas, una determinante, la válvula tricúspide, ¿de acuerdo? Y que sea competente como también el ventrículo derecho. También un saco pericárdico no restrictivo y factores extracardiovasculares como ser una bomba respiratoria normal, una bomba músculo-esquelética efectivo y la gravedad. Como bien dijeron mis compañeros, en la posición del paciente
debe estar en un ángulo de 30 a 40 grados respecto a la horizontal. Y si se traza una línea imaginaria paralela al suelo, el plano de Lewis, que pasa por la escotadura supraesternal que atraviesa el cuello, ¿no? Aquí tenemos una imagen. Aquí en la siguiente imagen tenemos cómo se está midiendo la presión venosa, ¿no? Que en más de 3 o 4 centímetros por arriba del ángulo esternal se considera elevada. Aquí tenemos alteraciones de la presión venosa. Tenemos, por ejemplo, ingurgitación yugular que sea bilateral y no pulsátil, más las venas colaterales en el tórax superior, da una idea que podría ser una obstrucción de la vena cava superior. Si es ingurgitación yugular bilateral y pulsátil y hay una elevación de la presión venosa, indica que es un derrame pericárdico con taponamiento. Si vemos una distensión de las venas del cuello durante la inspiración, el signo de Kussmaul, da una idea que podría ser una insuficiencia ventricular derecha severa. Si hay un aumento de la presión venosa durante la expiración, pues nos indica asma bronquial. Bueno, respecto a la morfología de las ondas, tenemos que tomar en cuenta que... Voy a poner la pantalla completa. ¿Se puede ver, doctor? Disculpe. ¿O se salió? Sí, se puede ver. Ya. Tenemos que tomar en cuenta que por cada ciclo cardíaco, el pulso venoso yugular normal consiste en 3 ondas, crestas positivas o cimas, ¿no? Aquí tenemos el A, el C y el V. La aurícula derecha, que pertenece, ¿no?, a la aurícula derecha, la carótida y el ventrículo derecho. Y 2 ondas, valles o senos negativos, el X y Y. Respecto a la onda A, esta es de más altura que las otras, como podemos ver en la imagen. En la fase de sístole auricular, tenemos que tomar en cuenta que la aurícula se contrae para pasar el 20% de sangre a ventrículos, ¿no? Voy a poner láser un momentito. Aquí. Aquí pasa la sangre, ¿no? En la sístole auricular. Y se debe a que la aurícula básicamente está sometida a mucha presión, ¿no? Lo cual impide que la sangre que está en las venas, ¿de acuerdo?, puedan descender hacia la aurícula. Si la sangre no puede descender, pues la columna venosa en la vena yugular interna se va a dilatar, ya que la sangre no puede descender debido a esa presión que hay aquí, ¿no? Por eso se va a apreciar una dilatación de la vena yugular interna. Entonces, se debe al incremento ligero de la presión auricular, ¿de acuerdo?, que acompaña con la contracción auricular. Y se dice que es presistólica y por lo tanto la identificamos como porque aparece antes del pico. Doc. Ya no se lo escucha, Marco. Hola, Doc, ¿se escucha? Ahora sí. Ya. Respecto a la onda C, esto, según autores, dice que normalmente no es identificable clínicamente y se obtiene al realizar registros gráficos del pulso venoso. También dicen que es una interferencia del pulso carotidio hacia el pulso venoso, ¿de acuerdo? Y probablemente se produce por la transmisión del pulso carotidio a las venas yugulares. También por el abombamiento de la tricúspide en la aurícula derecha durante la sístole ventricular y la transmisión retrógrada de una onda positiva desde la aurícula derecha a yugulares. Y normalmente aparece al final del primer ruido, ¿no?, como podemos ver en la imagen inferior. Luego tenemos el seno X, que esto es un elemento más fácil de identificar del pulso venoso, ¿no?, que es interrumpida por la onda C. Se debe básicamente a la relajación de la aurícula, ¿de acuerdo?, durante la sístole ventricular. Puede recibir sangre, ¿de acuerdo?, la aurícula. Así que la columna sanguínea de la vena yugular interna puede descender, o sea que la sangre desciende, ¿sí? Así que ya no va a haber una ingurgitación yugular. Es por ende que la onda es negativa. Bueno, vamos a pasar a la onda V, que esto, por llenado de la aurícula derecha, la onda de éstasis,
mientras la tricúspide permanece cerrada. Hay que tomar en cuenta que está cerrada, ¿no? La sangre en venas, pues, no puede descender. Así que la vena yugular interna se va a encontrar, en este caso, dilatada. Si hablamos del ventrículo derecho, esto está en fase de eyección lenta. Normalmente se inicia en la última parte de la sístole ventricular, poco antes del componente pulmonar del segundo ruido P2, pero la máxima amplitud ocurre durante la diástole. También tenemos el seno Y, que esto ocurre, bueno, para entenderlo, en el llenado ventricular pasivo, ¿de acuerdo? La válvula tricuspidia va a estar abierta. Entonces, permite el paso de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, es decir, es que se está llenando, ¿no? La aurícula derecha puede recibir sangre, por ende, la vena yugular interna está colapsada, ¿ya? Debido al descenso de la sangre. Bueno, entonces, como bien repasamos, bueno, vamos a repasar que comienza al abrirse la válvula tricuspidia e iniciarse el flujo, ¿no? Rápido de sangre de la aurícula al ventrículo derecho. Por ende, la sangre de la vena yugular interna va a bajar y la vena se va a encontrar colapsada, ¿no? Ahora vamos a hablar de las patologías. Aquí tenemos la onda A gigante, que se produce cuando hay una resistencia al flujo de sangre desde la aurícula, ¿de acuerdo? Desde la aurícula hacia los ventrículos. Por ejemplo, en una estenosis tricuspida, que es una de las causas de la misma, hace que la aurícula, ¿de acuerdo?, se tenga que contraer más para permitir el paso de sangre a ventrículos. Por ende, va a aumentar la onda A. Y la vena yugular interna se va a mirar dilatada, ¿no? Tenemos también hipertrofia ventricular derecha, miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Se dan estas situaciones porque hay un cambio en el patrón de flujo, ¿no? El volumen que se transfiere durante el llenado pasivo va a disminuir y el volumen que se transfiere durante el llenado activo va a aumentar. Es decir, que durante la sístole auricular, ¿de acuerdo? Va a haber más volumen, hay mayor contractilidad básicamente por la ley de Frank-Starling, entonces habrá mayor contracción de la aurícula derecha que va a generar la onda A gigante. Luego tenemos la onda a cañón, que lo normal es que hay una contracción de aurícula antes que ventrículos, ¿no? La onda a cañón se produce cuando la aurícula, ¿de acuerdo?, se contrae al mismo tiempo que los ventrículos. Recordando, ¿no? Cuando se contrae los ventrículos, la válvula auriculoventricular debe estar cerrada, o sea, hablamos de la tricuspidia. Y ante la contracción auricular, esa sangre choca contra la válvula cerrada, es decir, le pega aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Con tanta presión, la sangre va a salir expulsada, ¿sí? Hacia la vena yugular interna. Por eso se le dice onda a cañón. Y vemos aquí también que va a salir por la vena yugular interna, ¿no? Por ende, vamos a tener una ingurgitación yugular. También tenemos la ausencia de la onda A. Una de las causas se dice que es la fibrilación auricular, que como no hay contracción normal, no hay sístole auricular adecuada, por ende no se va a producir una onda A adecuada, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen. Tenemos la onda V sistólica, que una de las causas es insuficiencia tricuspidia. Si hay insuficiencia tricuspidia, o sea, la válvula tricuspide, durante la eyección ventricular, ¿de acuerdo?, va a regurgitar la sangre hacia la aurícula derecha, o sea, el ventrículo se contrae, pasa a la sangre hacia la arteria pulmonar, como también va a pasar hacia la aurícula derecha, ¿de acuerdo? Porque esta válvula no se puede cerrar bien. Esa regurgitación hace, ya cuando la misma está llena, o sea, la aurícula va a estar llena y le va a aumentar más, ¿de acuerdo? Y así esa presión hace que, pues, que vaya a las partes de la vena yugular interna y va a existir una dilatación de la misma, ¿no? Se dice que también asimila a una arteria, ya que cada que haya eyección, apareciera que existiera un latido de la misma. Eso sería todo, Doc. Gracias.
Listo. Adelante, Francesca. Ok, Doc, ahorita comparto. ¿Se está compartiendo, Doc? Sí, adelante. Ok. Bueno, buenos días, Doc. Buenos días, compañeros. Voy a seguir con el pulso venoso. Bueno, primeramente el pulso venoso son las ondas y depresiones que suceden en la vena yugular interna y refleja los cambios de presión en la aurícula derecha. E indirectamente también informa sobre la dinámica del retorno venoso al corazón derecho. Y bueno, ¿por qué utilizamos la vena yugular interna y no la externa? Justamente porque ya mencionó mi compañero anteriormente, porque utilizamos la vena yugular interna porque presenta un trayecto rectilíneo hacia la aurícula derecha. Está centrada con la aurícula derecha y es por eso que la utilizamos. A diferencia de la vena yugular externa que tiene como que un trayecto más o menos oblicuo porque pasa superficial al esternocleidomastoideo. Pero, según lo que nos dice nuestro libro de Chamorro, es la más adecuada la vena yugular interna, justamente por lo que mencioné, pero también hace referencia a que se puede utilizar la vena yugular interna izquierda, la yugular externa o bien los latidos venosos de la fosa supraclavicular. Respecto a la posición, el paciente debe estar en decúbito dorsal con la cabeza levemente rotada a la izquierda y el tronco incorporado hasta el nivel en que las oscilaciones de la columna se vean más amplias y aquí debemos identificar las ondas. Entonces, para poder identificarlas es útil tener como referencia lo que es la palpación simultánea de la carótida del lado opuesto o mejor aún la auscultación del primer ruido. Ahora vamos con las ondas. En un pulso venoso normal se pueden identificar dos ondas positivas, que es la A y B, y dos depresiones, que serían la X y la Y. Y además de lo que es un pequeño accidente positivo que se encuentra en la rama descendente de la onda A, pero que generalmente es invisible, y esta es la onda C. Bueno, empezando con la onda A. La onda A habla de la sístole auricular, por eso A de auricular, y es la onda de mayor amplitud del pulso venoso. Entonces, como ya sabemos sobre el ciclo cardíaco, esta contracción auricular somete a la aurícula a mucha presión, lo que impide que la sangre que está en las venas pueda descender hacia la aurícula. Y si esta sangre no puede descender, entonces la columna venosa de la vena yugular interna se va a dilatar. Entonces la onda A representa lo que es la distensión yugular ocasionada por la contracción auricular. Luego de una onda A viene lo que es una depresión, que es la depresión X, pero en este momento hay que recordar que después de la sístole auricular viene la contracción isovolumétrica y luego viene la eyección. Entonces, en este momento la depresión X es interrumpida por la onda C. Porque hay que recordar que la vena yugular interna no está sola en el cuello, porque forma parte de lo que es el paquete vascular nervioso, que está acompañado con el nervio vago y la carótida común. Entonces, cuando se produce la eyección, llega sangre a la carótida, entonces ese pulso carotídeo va a ser una interferencia para el pulso venoso. Entonces, la onda C se relaciona con el impacto del latido carotídeo sobre la yugular y por eso se dice que es como que un pequeño accidente. Bueno, ahora sí la onda X. La onda X también puede venir de la mnemotecnia relaxation, que en español sería la relajación. O sea que la aurícula derecha está relajada y así puede recibir sangre. Entonces la sangre de la vena yugular interna puede descender. Y bueno, como desciende la vena yugular interna, esta se va a colapsar, porque hay que recordar que las venas no se contraen, más bien se colapsan. Entonces la vena yugular interna está colapsada, la aurícula derecha está relajada y el ventrículo derecho se encuentra en lo que es la fase de contracción isovolumétrica y el comienzo de la eyección. Entonces la onda X es la depresión, es por eso que la onda X es la depresión más profunda del pulso venoso. Ahora lo que es la onda B. La onda B es la telesistólica. En la onda B, su rama ascendente representa lo que es el fase de llenado auricular pasivo y la válvula tricuspidea está cerrada. Y el vértice de esta onda corresponde a lo que es la apertura de la válvula de la tricúspide, la válvula tricuspidea. Y su rama descendente es lo que representa el vaciamiento de la aurícula derecha.
Así, perdón. Luego de la onda B sigue lo que es la onda Y o colapso venoso diastólico, que es su otro nombre, que nos habla de lo que es del llenado ventricular rápido. En este momento la válvula tricuspidia se encuentra abierta y eso permite el paso de sangre desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, así que en este momento el ventrículo se está llenando, por lo tanto la aurícula está recibiendo sangre y otra vez la vena yugular interna está colapsada. Y esta tabla que se encuentra en la parte inferior es más o menos como que un resumen de lo que representa cada onda. Ahora yendo a lo que es el pulso venoso patológico. Bueno, en la onda A patológica van a existir tres patologías, que es la onda gigante, la onda en cañón y la ausencia de la onda A. La onda A gigante o prominente se produce porque hay una resistencia al flujo de sangre de la aurícula hacia los ventrículos. Va a existir lo que es una estenosis tricuspidia que hace que la aurícula se tenga que contraer más para pasar la sangre. Entonces, esa contracción exagerada aumenta la onda A y la vena yugular interna se va a dilatar aún más. Y esto puede suceder en lo que es una hipertrofia ventricular derecha, una miocardiopatía hipertrófica y según Chamorro también una hipertensión pulmonar severa, en estenosis pulmonar severa y más rara vez en un mixoma auricular derecho o en ritmos de la unión. Ahora, la onda a cañón. Justamente por lo que mencionó mi compañero, lo que va a suceder es que las aurículas se van a contraer al mismo tiempo que los ventrículos. Y en este momento la válvula tricuspidias va a estar cerrada y justamente ante la contracción auricular, esa sangre va a chocar contra la válvula y va a ascender hacia la vena yugular interna de forma rápida, como un cañón. Y es por eso que recibe el nombre, por lo rápido y por lo fuerte que es. Y esto puede suceder en lo que es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, una taquicardia supraventricular y una extrasístole. En la ausencia de onda A, sucede en la fibrilación auricular, porque la aurícula está fibrilando, no hay lo que es una sístole auricular adecuada, entonces no se produce la onda A. Bueno, vamos con la onda B. La onda B gigante se dice que es patoneumónica de la insuficiencia tricuspidia. En una insuficiencia tricuspidia, durante la eyección ventricular va a regurgitar la sangre hacia lo que es la aurícula derecha y esa regurgitación va a hacer que, ya que cuando estaba llena, ahora va a estar más llena y va a ascender la sangre hasta la vena yugular interna. Entonces, cada vez que se produzca una contracción ventricular y la eyección, va a existir una dilatación de la vena, entonces pareciera que la vena fuera una arteria. La depresión de la onda X se acentúa en algunos casos de pericarditis constrictiva, mientras que algunas veces también se puede encontrar disminuido o también llega a invertirse en la regurgitación tricuspidia. Ok, la onda Y patológica. La onda Y patológica aumenta en los casos de regurgitación tricuspidia y la mayoría de las veces una onda Y gigante aparece asociada a una fibrilación auricular también. Y una depresión en la onda Y se hace profunda y abrupta en lo que son los casos de pericarditis constrictiva. Y en cambio, en el descenso se hace lento en casos de estenosis tricuspidia o mixoma auricular derecho. Y esto es igual un resumen, una tablita de resumen que son alteraciones de las ondas. Y bueno, eso, gracias. Listo, continuamos. Adelante, Marife. Está bien, doctor. Disculpe, doctor, ¿se logra ver? Sí, adelante. Ya, está bien. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre el pulso venoso. Primero vamos a recordar las grandes arterias y venas que llegan y salen del corazón. Vamos a recordar principalmente que de la aurícula derecha va a salir lo que es la vena cava superior.
y de ella van a partir los bronquios traqueocefálicos, que van a estar compuestos por lo que serían las venas subclavias y la yugular interna y también la yugular externa. Para hablar del pulso venoso vamos a hablar también del ciclo cardíaco porque están muy relacionados. Vamos a hacer un breve resumen del ciclo cardíaco. Vamos a hablar primero de un llenado ventricular que se va a dar en 3 fases, un llenado rápido, un llenado lento y una primera modificación fisiológica en la cual se va a dar la contracción auricular para terminar de llenar los ventrículos. Luego, una vez ya llenados los ventrículos, tanto las válvulas tricuspidia y mitral como las semilunares van a estar cerradas y se va a dar lo que sería la contracción isovolumétrica, que va a ser una contracción de los ventrículos sin un cambio de flujo entre las 4 cavidades. Luego vamos a encontrar lo que sería la eyección, que es por ese cambio de presiones, aumentando la presión en los ventrículos y disminuyendo en las grandes arterias, que va a salir la sangre a través de lo que sería la aorta y la arteria pulmonar. Y finalmente vamos a encontrar lo que sería la relajación isovolumétrica, en la cual las aurículas van a disminuir su presión y van a empezar a llenarse de sangre. Y luego va a seguir el ciclo cardíaco. Cuando hablamos del pulso venoso, estamos hablando de unas oscilaciones breves de la vena. Cuando hablamos de estas oscilaciones, vamos a hablar de que va a variar entre un colapso y una dilatación. Cuando nosotros estamos hablando de un colapso, estamos hablando de una constricción de la vena. Y cuando estamos hablando de una dilatación, estamos hablando de que la vena va a aumentar su compliancia. Esto va a estar muy relacionado o muy referido al volumen. Cuando hay poco volumen en la vena se va a dar un colapso y cuando hay un aumento de volumen en la vena va a haber una dilatación. Este pulso venoso lo que va a reflejar va a ser los cambios de presión que se dan en la aurícula derecha y de manera indirecta también el retorno venoso que llega a esa aurícula derecha y por lo tanto la funcionalidad de ese ventrículo derecho. Vamos a ver que va a haber una diferencia entre el pulso arterial y el pulso venoso. Ya hemos visto en las clases anteriores lo que sería el pulso arterial. Esta diferencia va a estar basado en que la pared de la vena es más delgada. Por eso va a haber ese cambio entre colapso y dilatación que lo vamos a poder observar. Lo que no va a pasar con las arterias, ya que van a tener una pared más gruesa, una capa media más gruesa, que va a generar que la pared sea más rígida. Es por eso que va a haber una diferencia, ya que el pulso arterial va a ser un pulso de presión por esa capa tan gruesa que tiene las arterias. En cambio, las venas van a ser un pulso por volumen. Además, vamos a ver que en el pulso arterial solo vamos a encontrar una onda, a diferencia del pulso venoso que vamos a encontrar 2 ondas. En el pulso arterial es un movimiento más intenso, en cambio en el venoso es más suave. El pulso arterial puede ser palpado, pero el pulso venoso no. Y el pulso arterial no cambia con la posición. En cambio, el pulso venoso sí va a cambiar con la posición, ya que esto la gravedad va a interferir mucho con este pulso venoso. ¿Qué vena vamos a utilizar? Vamos a utilizar la vena yugular interna, ya que este va a tener un trayecto rectilíneo con lo que respecta a la aurícula derecha. ¿Y por qué no utilizamos la vena yugular externa? No la vamos a utilizar porque esta va a tener un recorrido oblicuo con referencia a lo que sería la aurícula derecha, entonces no nos va a permitir poder ver ese cambio de presiones. Además que esta yugular externa va a tener válvulas que también van a interferir con las ondas que en un momento vamos a estudiar. ¿Cómo evaluamos al paciente? Como mis compañeros ya han mencionado, lo vamos a evaluar de cúbito supino, vamos a formar un ángulo de 45 grados con la cabeza. Como ya les he mencionado, este pulso se ve pero no se palpa porque al palparlo podríamos interferir con este flujo sanguíneo y vamos a encontrar también que van a haber modificaciones con los cambios de posición. ¿Qué quiere decir? Que el pulso no va a ser igual cuando el paciente esté parado por ese efecto de la gravedad y va a ser diferente a cuando el paciente esté echado y cuando esté en esta posición generando un ángulo de 45 grados.
Cuando hablamos de las ondas, vamos a encontrar ondas positivas o elevaciones y ondas negativas y depresiones. Vamos a encontrar 3 ondas positivas que van a simbolizar lo que es la dilatación de la vena yugular interna, y vamos a encontrar ondas negativas o depresiones que va a ser X y Y, que van a significar el colapso de la vena yugular interna. Para la parte semiológica o en la práctica semiológica, solo vamos a identificar 2 ondas, que son las ondas más grandes. En este caso sería la onda A y la depresión X. Solo estas 2 ondas. Como les comenté, el pulso venoso está muy relacionado con el ciclo cardíaco. Vamos a ver que la onda A va a significar lo que sería la sístole auricular. ¿Qué va a pasar? En este caso, las aurículas van a estar llenas de sangre, entonces no va a poder llenarse más sangre. Es por eso que va a aumentar la presión en lo que sería la vena yugular interna y va a haber una dilatación. Como mi compañera también mencionó en la exposición anterior, la depresión X, esta depresión X va a ser interrumpida por lo que sería la onda C. Esta onda C va a reflejar lo que es la carótida común. Como sabemos, la vena yugular interna está junto a la carótida común, a la que también le llega sangre, y podemos confundir el pulso venoso con este pulso. Por eso va a ser una interrupción. Cuando hablamos de la depresión X, vamos a hablar de una eyección sistólica. Cuando se da esa eyección sistólica, la sangre está saliendo del corazón, entonces las aurículas están vacías y se pueden llenar de sangre. Es por eso que las venas van a estar colapsadas. Cuando hablamos de una onda V, va a haber una relajación isovolumétrica. Como les comenté, en la relajación isovolumétrica, las aurículas se van a llenar nuevamente de sangre, y al llenarse nuevamente de sangre va a aumentar las presiones, lo cual va a generar una dilatación en lo que sería la vena yugular interna. Y finalmente vamos a encontrar lo que sería la depresión Y, en la cual se va a dar el llenado ventricular. Se van a estar llenando los ventrículos, entonces las aurículas van a disminuir la cantidad de sangre, y es por eso que se va a dar un colapso de la vena yugular interna. Cuando estamos hablando de patologías, vamos a encontrar la onda A gigante. Como les dije, la onda A simboliza lo que sería la contracción auricular. ¿Qué va a pasar en este caso? Va a haber una mayor dilatación de la vena yugular interna. Esto se va a dar por la resistencia del flujo sanguíneo desde la aurícula hacia los ventrículos. En este caso podemos encontrar como ejemplos la estenosis tricuspidia. Como sabemos, esta válvula va a conectar lo que sería la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Entonces, al haber esta estenosis, va a aumentar esa resistencia. Además, también tenemos como ejemplo la hipertrofia del ventrículo derecho y la hipertensión pulmonar. Cuando estamos hablando de una onda A cañón, vamos a ver que también la onda A está ampliada, está en aumento. Esto se va a dar en caso de que la aurícula se contraiga al mismo tiempo que los ventrículos. Entonces va a generar una gran contracción que va a hacer que la sangre ascienda de manera rápida y fuerte hacia la vena yugular. Esto lo vamos a encontrar en los bloqueos atrioventriculares de tercer grado, en la taquicardia ventricular y en la extrasístole ventricular. Hablamos de una ausencia de la onda A, vamos a ver que no va a haber esa contracción auricular. ¿En qué caso podemos ver esto? En la fibrilación auricular. Como ya sabemos, en la fibrilación solo tiembla la aurícula, mas no se contrae. Entonces, por eso no vamos a encontrar lo que sería la onda A. Y cuando estamos hablando de una onda V sistólica, esta va a ser patognomónico de lo que es la insuficiencia tricuspidia. ¿Por qué? Porque en la eyección ventricular, esta sangre va a regurgitar a lo que sería la aurícula derecha, ya que está llena. Y al estar llena va a aumentar la sangre, y es por eso que va a haber una mayor dilatación de lo que sería la vena yugular interna. Eso sería todo, doctor. Gracias. Listo, adelante, Sharon. Sí, Doc, ahorita comparto. Doc, estaba yo a raya. Después, Cecilia, por favor, de Sharon, ¿listo? Ya. Ya, ¿se ve, verdad, doctor? Sí, adelante.
Entonces, primero vamos a hablar de lo que es pulso venoso, que van a ser las pulsaciones transmitidas a través de los troncos venosos por las variaciones de presión y de volumen que hay en la aurícula derecha. Cuando hablamos, en cambio, de pulso venoso yugular, van a ser las oscilaciones que se van a evidenciar en el extremo superior de la yugular interna. Ahora, como ya lo han ido explicando mis compañeros, usamos la vena yugular interna por su trayecto casi directo hacia la aurícula derecha. Obviamente no es directo como tal, porque como sabemos por anatomía, la yugular interna va a drenar a la subclavia, va a formar la brachiocefálica derecha, se va a unir con la izquierda, recién va a llegar a la cava y a la aurícula derecha. Pero como podemos ver, sirve para tomar este pulso. La posición, igual ya lo explicaron mis compañeros, es de cúbito dorsal y la persona tiene que estar en un ángulo de aproximadamente 45 grados. Ahora, cuando hablamos de las ondas, siempre vamos a tener que el pulso va a tener una subida y una bajada. Eso se cumple acá, como podemos evidenciar. Vamos a tener la onda A, que como memotécnico podemos acordarnos de auricular. ¿Por qué? Porque la onda A va a representar lo que es la sístole auricular. En esta, la aurícula se va a contraer para expulsar el 20% de sangre hacia los ventrículos. Aquí tengo un dibujo esquemático que lo vamos a tomar esto como si fuera la columna venosa y estas las cavidades del corazón. Entonces, si aquí se está contrayendo, hay mayor presión. Como hay mayor presión, esta sangre que hay en la columna venosa no puede pasar al corazón, por lo tanto se va a dilatar. Luego tendría que haber una bajada, pero esta bajada se va a ver interrumpida por esta onda C. Esta, igual el memotécnico que nos podemos acordar de la C de carotidio. ¿Por qué? Porque junto con la vena yugular, por anatomía sabemos que hay el paquete vasculonervioso que va a pasar arteria, vena y nervio. Entonces, junto con la vena yugular va a estar la carótida. El pulso carotidio va a ser lo que va a interrumpir esta bajada y por eso tenemos esta pequeña onda. Ahora sí, pasamos a lo que sería la onda X y igual como memotécnico podemos usar la palabra relax, teniendo esto en cuenta, que lo que va a representar es la diástole de la aurícula. ¿Qué va a significar? Que esta aurícula va a estar relajada. Como no hay presión, esta sangre que estaba acá en la columna venosa va a descender. Entonces, la vena yugular va a colapsar. Luego va a haber un ascenso nuevamente, que va a ser la onda B, que lo que va a hacer es que la aurícula ya se llenó y ya no puede recibir más sangre. Entonces, como hay aumento de presión, otra vez tenemos que esta sangre no va a poder bajar y se va a dilatar. Luego tenemos la onda Y, que va a ser que la válvula tricuspidia se va a abrir y va a haber un paso de sangre de la aurícula hacia los ventrículos. Por eso es el llenado ventricular. Por motivos didácticos podemos usar esta palabra de llenado, si bien no se escribe con Y, pero el sonido es parecido. Entonces, como va a haber el paso de sangre, el ventrículo se va a llenar, la aurícula se va a vaciar y como no va a haber esta presión, va a haber un descenso. Por eso es que acá colapsa y tenemos esta depresión. Ay, no cambia. Ahí está. Ahora, cuando hablamos de las patologías, vamos a tener en cada onda, por ejemplo, en la onda A, vamos a tener la onda A gigante, la onda A cañón y la ausencia de onda A. Como ya lo explicaron, en el caso de la onda A gigante, lo que vas a ver es una resistencia en el paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos. Entonces, como la aurícula debe contraerse con mayor fuerza, hay mayor presión. Esto lo vemos, por ejemplo, en la estenosis tricuspidia, en la hipertrofia ventricular derecha y en las miocardiopatía hipertróficas. En la onda A cañón,
la aurícula y el ventrículo se van a contraer al mismo tiempo. Ese choque de sangre que va a haber contra la válvula tricuspidia, que va a ser rápido y fuerte, por eso se va a llamar onda a cañón, va a causar esta onda que podemos ver en el gráfico. Y las patologías asociadas pueden ser el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, la taquicardia ventricular o las extrasístoles. Y cuando hay ausencia de onda A, que es esta de acá, va a ser porque no hay una sístole auricular adecuada, entonces no va a haber un llenado. Esto ocurre, por ejemplo, en la fibrilación auricular. Con respecto a la onda X, vamos a tener una depresión, vamos a tener una onda disminuida. Eso, por ejemplo, puede ser por regurgitación tricuspidia, porque hay una insuficiencia de la válvula. Puede estar aumentada también por pericarditis constrictiva. En la onda B vamos a tener la onda B gigante o sistólica, también llamada, que lo que va a pasar es que hay una insuficiencia igual, va a haber mayor llenado por la regurgitación de la sangre a la aurícula derecha. Este mayor llenado va a hacer que aumente ese ascenso de sangre y la vena se va a llenar. Luego tenemos las alteraciones en la onda Y, que puede haber una depresión. Eso, por ejemplo, por una pericarditis constrictiva, que es porque va a haber un rápido ascenso y descenso, entonces todo el proceso de llenado se va a ver alterado. Y va a haber una onda X gigante, por ejemplo, en una fibrilación auricular. Y ya para terminar, aquí lo que ya fueron mencionando mis compañeros, que son las diferencias entre un pulso venoso y un arterial, por ejemplo, y las más importantes serían el cambio de presión, por eso la posición que tiene que tener el paciente, y la palpabilidad, que por ejemplo en el pulso yugular, como ya lo explicó Marifé, no lo podemos tocar porque lo podríamos modificar. Eso sería, doctor. Gracias. Listo, muchas gracias. Ahora sí, adelante, Cecilia. Adelante, Cecilia. Sí, Doc, estoy intentando compartir pantalla. Ya está, Doc, ¿se ve? Sí, adelante. Ya, bueno, hoy vamos a explicar esto del pulso venoso. Para empezar, el pulso venoso yugular, llamamos a las oscilaciones del extremo superior de la columna venosa en la yugular interna. Esto se puede ver a través de la piel. Ahora, el pulso venoso es la onda de volumen que refleja la dinámica del retorno venoso al corazón derecho. Se mide milímetros de agua de forma directa o indirecta. Se observa en el extremo proximal de la distensión de las venas yugulares internas. Ahora, la finalidad de la exploración física en la evaluación de las venas del cuello es estimar la presión venosa central y evaluar el pulso venoso. Para saber cómo se toma, necesitamos que el paciente esté en decúbito dorsal, elevando la cabeza, cuello y dorso alrededor de 30 a 45 grados respecto a la horizontal. Se traza una línea imaginaria paralela al suelo en el plano de Lewis, que pasa por la escotadura supraesternal y atraviesa el cuello. La altura de la columna comprendida entre el ángulo de Lewis y llenura de la vena yugular dan la medida de la presión venosa central. Esta es la posición en la que debe estar el paciente
hemos hecho en un ángulo de 30 a 45 grados. Y tenemos un dato que si la presión venosa central se elevara en situaciones en las que se eleve la presión en la aurícula derecha, tales como estenosis tricuspidea, donde la sangre no pasa bien al ventrículo derecho, o hipertensión pulmonar, donde hay resistencia al paso de la sangre. Aquí en la presión venosa yugular tenemos ondas. Dice que no se van a relacionar con los procesos sistólicos y diastólicos ventriculares, pero sí con los procesos de las aurículas. Aquí están las ondas que vamos a llegar a tener. Se dice que el pulso venoso normal se puede identificar habitualmente ondas que van a ser positivas, que estaría la A y B, y dos depresiones que son X y Y. Vamos a explicar sobre la onda A auricular, que refleja la distensión yugular, corresponde a la contracción auricular. Se vendrá arriba porque las aurículas están contrayendo al final de la diástole. Después está la onda B, que es la telesistólica. Su rama ascendente representa el yene pasivo de la aurícula derecha, mientras la tricúspide está cerrada. Su vértice corresponde a la apertura de esta válvula y su rama descendente inicia el vaciamiento de la aurícula derecha. La onda C, que es la carotídea, es el pequeño ascenso que interrumpe la rama descendente del seno X, se produce al inicio de la eyección ventricular. La depresión Y o colapso venoso diastólico representa el vaciamiento de la aurícula derecha, que sería el yene rápido ventricular. La depresión X se traduce como la relajación de la aurícula derecha pasada y a su contracción. Coincide con el pulso carotídeo. Aquí podemos ver las ondas y lo que reflejan, como la onda A, la contracción auricular, la C, la contracción isovolumétrica ventricular, la X, la eyección sistólica, la B, la relajación isovolumétrica ventricular, y la Y, llenado ventricular. Ahora podemos tener ciertas patologías de acuerdo a las ondas. Por ejemplo, en la alteración de la onda A podemos tener una onda A gigante, que se da cuando la aurícula derecha tiene dificultad para vaciar su contenido en el ventrículo derecho. En cuanto a su morfología, podemos ver que es grande, brusca y presistólica. A veces es palpable y se transmite al hígado como un reflujo hepatoyugular. La onda cañón son ondas muy grandes, son sistólicas, ocurre cuando la aurícula derecha se contrae y la válvula tricúspide está cerrada. Pueden ser regulares o irregulares. Tenemos la desaparición de la onda A, que se ve cuando la contracción auricular no se efectúa, no hay secuencia de sístole y diástole. La alteración del seno X está ausente, en lo cual no hay onda A, sino hay onda B, única sistólica. Se puede dar en la fibrilación auricular. La alteración de la onda B, podemos tener una onda B gigante. Es una onda grande, redondeada y sistólica de volumen que asciende como una lenta onda de marea procedida de una pequeña onda C. Se puede ver en la insuficiencia tricuspide. Ahora en la alteración del seno Y, podemos tener seno Y descendente profundo y seno Y descendente lento. En el profundo se observa una depresión negativa súbita que da lugar al colapso diastólico del pulso venoso. Se presenta en todos los casos cuando la presión venosa está elevada, y acá se presenta el pulso paradójico de Kussmaul, que ya lo habíamos visto. Se puede ver en la pericarditis, atención, derrame de pericardio, atención. En el descendente lento está asociado a la presión venosa elevada y podemos observar en la estenosis tricuspidea con fibrilación auricular. Estas son las diferencias que vamos a encontrar entre el pulso venoso y el pulso venoso carotídeo. En el pulso venoso es visible y poco palpable, el carotídeo es palpable. En una onda de volumen, el pulso carotídeo es una onda de presión. El pulso venoso, el movimiento es suave y difuso y ondulante. En el carotídeo es una onda vigorosa.
El latido en el venoso desaparece al comprimir la raíz del cuello. En el carótido no desaparece al comprimir la raíz del cuello. El pulso venoso, las pulsaciones descienden con la inspiración y ascienden en la expiración. En el carótido la respiración no altera el pulso carotídeo. El pulso venoso varía con la posición del cuello, es más, en decúbito dorsal desciende o desaparece al sentarse o pararse. En el carotídeo las pulsaciones no varían por la posición. Eso sería todo. Listo. Continuamos adelante, Saraí. Está bien, doctor. Voy a compartir. ¿Sí se puede ver? Sí, adelante. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la semiología del pulso venoso. Ya. La semiología del pulso venoso. Esta tiene la característica de la cual solo se observa y no se palpa como las arteriales, porque recordemos que el pulso arterial es un pulso de presión, mientras que el pulso venoso no, ya que es muy débil y puede ser colapsable. El pulso venoso va a aportar información de todo lo que es la participación de la aurícula y el ventrículo derecho. En este caso sería de todo el corazón derecho. Y toda su dinámica en lo que es el ciclo cardíaco. Entonces, el pulso venoso lo vamos a observar en las venas del cuello y lo estudiamos solo con la mirada. Se puede ver mejor en el lado derecho. Lo que nosotros vamos a hacer es pedirle al paciente que gire la cabeza hacia el lado izquierdo y observamos el lado derecho. Esta vena que vamos a utilizar, la vena yugular interna, se va a encontrar entre el músculo esternocleidomastoideo, entre su fase central, external y clavicular. Lo que vamos a observar es el comportamiento de la vena yugular en el ciclo de respiración. Lo normal sería que en la inspiración se colapsen las venas. Lo vamos a medir con la maniobra que se llama la maniobra del Lubbock. Al paciente lo tenemos que explorar decúbito supino, es decir, que va a estar acostado boca arriba, pero con la cabeza elevada en un ángulo de 40 a 45 grados, que sería lo ideal, ya que si estuviera el paciente totalmente acostado, esta vena estaría colapsada, y si el paciente estuviera totalmente sentado o parado, esta vena también estaría colapsada en el cuello y no se podría ver nada. Al paciente lo tenemos con hiperextensión lateralizada hacia el lado opuesto al cual voy a inspeccionar. Como ustedes pueden ver, el ángulo de Luis se encuentra entre la unión del manubrio con el resto del esternón. Podemos poner una regla hacia arriba perpendicularmente. Ponemos un lápiz en posición horizontal apuntando a la onda del pulso venoso y medimos cuántos centímetros existe. Lo normal es que sean menos de 3 centímetros. Y si yo quiero convertir estos centímetros en centímetros de agua, le vamos a sumar 5 a lo que medimos anteriormente. 3 centímetros va a ser lo normal, y si vemos medimos 8 centímetros o mayor que esto, podemos decir que está produciendo una presión venosa elevada. Además, las condiciones normales, decimos que las venas yugulares estarían colapsadas durante la inspiración, pero cuando esto no ocurre, no colapsan en la inspiración, es porque hay una elevación paradojal de lo que es el pulso venoso. Y esto eleva la presión venosa central en la inspiración. A esto lo llamamos, como ya habíamos estudiado, el fenómeno de Kussmaul. Nos hace referencia de que hay una patología, entonces debemos proceder a estudiar las venas y las ondas del pulso venoso yugular. En las ondas vamos a ver en el pulso venoso yugular
ondas positivas, pero también vamos a ver descensos o depresiones, que en este caso vamos a tener la Y y la I. Ahora, ¿por qué utilizamos la vena yugular interna y no la externa? Utilizamos la vena yugular interna porque esta representa un trayecto rectilíneo hacia la aurícula derecha y está centrada con la aurícula derecha también. Y por eso utilizamos la vena yugular interna, a diferencia de la vena yugular externa, que esta tiene un trayecto más oblicuo. Pero recordemos que la vena yugular interna no es que va a drenar directamente en el ventrículo derecho, sino que primero se une con la subclavia para formar el ángulo yugulo-subclavio. Después forma lo que sería la vena brachiocefálica derecha y después va a formar recién la vena cava superior, que esta sí va a drenar en el ventrículo derecho. Pero para fines didácticos pensamos que, o decimos que es la ideal, ya que tiene el camino más rectilíneo, como mencionaron también mis compañeros. Al empezar con el estudio de las ondas, primero vamos a ver una onda que se va a denominar onda A. Esta me habla de una fase del ciclo cardíaco, que es la sístole auricular, porque esta onda se produce durante la sístole, que es cuando la aurícula se contrae para pasar el 20% de sangre hacia los ventrículos, y esta contracción de la aurícula, como sabemos, requiere mucha presión. Si hay demasiada sangre, va a haber mucha presión, y esta debe impedir que fiesta, cuando va a haber mucha presión, pues puede regurgitar o subir la presión de las venas yugulares, y esta se va a llamar ingurgitación yugular. La vena yugular va a estar dilatada porque la sangre no puede descender, y por eso vemos que el cuello, en el cuello, que la vena está ingurgitada. Luego tenemos, siempre que hay una onda, va a venir una depresión. En este caso tenemos la depresión X, pero en este momento la depresión X está interrumpida por la onda C, porque recuerden que la vena yugular interna no está sola en el cuello y que forma parte del paquete vasculonervioso y está junto con el nervio vago y también con la carótida común. Cuando esta produce su eyección, la sangre llega a la carótida y el pulso carotidio, como es más grande, va a interferir con el pulso venoso. Y es por eso que se forma esta pequeña onda, o una muestra, puede ser también, C, ya que tenemos la interferencia del pulso carotidio. Luego, recién vemos la depresión X, que me habla de la relajación, es decir, la aurícula está relajada, vacía y no tiene sangre, y esta va a estar dispuesta a recibir sangre. Entonces, la columna sanguínea de la vena yugular interna puede descender y la vena yugular interna se queda sin sangre, entonces la podemos ver colapsada. Y en este caso, el ventrículo derecho se encuentra en el ciclo cardíaco, en la parte de la contracción isovolumétrica y el comienzo de la eyección rápida. Luego tenemos la onda B, quiere decir que la aurícula está llena. Llega un momento en el que va a estar abarrotada de sangre y no va a poder recibir más. Entonces, en este momento, la aurícula se encuentra completamente llena y no puede recibir más sangre. Por eso es que la presión sube y la vena yugular interna se encuentra dilatada. Luego la onda o la depresión Y, que se encuentra en la parte del ciclo cardíaco, que es el llenado ventricular pasivo. Esto quiere decir que la válvula tricuspidia se encuentra abierta y esto permite el paso de sangre de la aurícula hacia el ventrículo derecho por un vaciamiento pasivo, como dice, por la diferencia de presiones que hay entre ellos. Y por eso, en esta parte podemos ver que la vena yugular se encuentra colapsada, ya que la aurícula derecha está vaciando su contenido al ventrículo derecho. Luego podemos seguir con las situaciones patológicas que ya mencionaron mis compañeros. Tenemos la ausencia de la onda A. Nos puede determinar o nos puede decir que hay una fibrilación auricular. La onda A disminuida, una dilatación de la aurícula derecha
y un aumento de una hipertrofia de la aurícula derecha, que en este caso no es tan común, pero nos puede decir eso, o estenosis tricuspidia o estenosis pulmonar. Entre la depresión X, una ausencia de la depresión X podemos terminar como una fibrilación auricular o una insuficiencia tricuspidia, es decir, una disminución, una dilatación y en un momento de esta, un taponamiento cardíaco o una pericarditis constrictiva. En la D, en su aumento podemos identificar una insuficiencia tricuspidia, una depresión, un taponamiento cardíaco si es que hay una ausencia, una disminución o una obstrucción, y en un aumento una pericarditis constrictiva de igual manera. Luego, para identificar las ondas que ya mencionaron mis compañeros, tenemos la onda A gigante, que esta puede ser las causas de estenosis tricuspidia o hipertrofia ventricular derecha o alguna miocardiopatía hipertrófica. La onda A cañón, que ya también nos explicaron, las causas podrían ser un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, taquicardia ventricular o extracíclica. Una ausencia de onda A, tenemos como causa la fibrilación auricular, como ya había mencionado, y la onda B sistólica, una insuficiencia tricuspidia. Listo, continuamos y cerramos con Jean Paul. Adelante, Jean. ¿Se me escucha, doctor? Ya comparto Sí. pantalla. 10 minutos, por favor, y cerramos con usted. ¿Ya se logra ver? Sí, adelante. Ok. Bueno, ahora no se ve. Mm. Ahora sí. Tampoco. Ahora. Tampoco, doctor. Me parece sí que está compartido. Ahora sí, en pantalla podemos observar. Ahora sí. Ya. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar también del pulso venoso yugular. Llamamos pulso venoso yugular a las oscilaciones del extremo superior de la columna venosa en la vena yugular interna. Estas son apreciadas a través de la piel que las recubre y refleja cambios de la presión de la aurícula derecha e indirectamente sobre la dinámica del retorno venoso también hacia la cavidad derecha del propio corazón. Nos dice de que las venas más adecuadas para realizar este examen y poder visualizar las ondas es la vena yugular interna derecha, aunque también podemos tomar en consideración lo que es la vena yugular interna izquierda, venas yugulares externas y también los latidos que se encuentran en la fosa supraclavicular, pero de manera preferencial vamos a utilizar lo que es la vena yugular interna, porque como bien mencionaron mis compañeros, esto tiene una trayectoria rectilínea a comparación de lo que es la vena yugular externa y no presenta válvulas como la vena yugular externa. Y para poder identificar estas ondas, es útil hacer la palpación simultánea también con la carótida del lado opuesto. El pulso venoso normal, en el pulso venoso normal podemos identificar lo que son 3 ondas positivas y 2 deflexiones negativas. En las positivas tenemos a la onda A, onda C y onda V. Y en las ondas negativas o deflexiones tenemos la onda X o la deflexión Y. Argente nos da un poco más de contenido, se podría decir, con referencia a la onda C, que es el chamorro, y nos dice de que la génesis de esta onda hasta el momento sigue siendo de mucha controversia porque dice que está provocado por la distensión carotidia durante la eyección ventricular sobre las venas innominadas o yugulares, y por eso deriva de la hipótesis de C de carotidia y es planteada por Mackenzie.
Y también el mismo mecanismo está dado también por la distensión de la aorta sobre la pared de la vena cava superior y también por una elevación transitoria inicial de la válvula tricuspide. Pero Chamorro nos facilita las cosas y nos dice de que es un pequeño accidente positivo que se da en la rama descendente de la onda A y generalmente es invisible a la inspección. Ahora nos vamos a adentrar a lo que es la onda A. Como podemos ver, es de mayor, se podría decir, altitud que la onda B, es mucho más positiva y representa la distensión yugular ocasionada por la contracción auricular. Es presistólica y precede al primer ruido y también coincide con el pulso carotídeo. Y predomina, como bien dije, predomina ligeramente sobre la onda B y obedece a la detención que se produce durante la sístole mecánica auricular. Ahora vamos a hablar de la depresión X o la deflexión X, que esta nos muestra o nos indica una relajación de la aurícula derecha. Y también coincide con el pulso carotídeo y este colapso venoso sistólico es mucho más llamativo y deriva del descenso del plano tricuspideo durante la sístole ventricular. Y tal colapso es interrumpido poco después de su inicio por la onda C, por esta onda. Ahora vamos a hablar de la onda B, que en su porción inicial ascendente es generada por la acumulación sanguínea auricular mientras permanece cerrada la válvula tricúspide. Y la apertura de esta válvula va a ser el vértice, esta punta. Y ya ahora sí la porción descendente va a corresponder lo que es el vaciamiento de la aurícula derecha. Y nos dice de que es telesistólica. Ahora del descenso Y o de la deflexión Y. Es apenas visible en condiciones normales y también representa el vaciamiento de la aurícula derecha, el llenado ventricular rápido. Nos dice que la velocidad del descenso va a depender de tres factores que son los más importantes. 1, velocidad circulatoria. 2, magnitud del retorno venoso. Y 3, la distensibilidad miocárdica ventricular. Ahora vamos a hablar de las alteraciones de estas ondas. Con respecto a la onda A, podemos decir que en algunos pacientes con cardiopatías esta onda va a tender a aumentar de manera considerable y las vamos a denominar onda gigante, que está asociada al cuarto ruido y traduce dificultad del vaciamiento de la aurícula derecha. Y esto ocurre mayormente en hipertensión pulmonar severa, ya sea primitiva o secundaria, estenosis pulmonar severa y obstrucción a nivel de la válvula tricuspidea. Y también vamos a encontrar esta onda A en cañón, que es derivada de la simultaneidad de la contracción auricular y ventricular, más que todo dado por ritmos de la unión. Nos dice de que en casos de que la frecuencia de esta sea de 150 a 200 latidos por minuto, o sea, la frecuencia va a estar aumentada, se produce mayormente en taquicardias paroxísticas por reentrada nodal. Entonces, en estos, la rápida sucesión de ondas A amplias da lugar a ondas A en cañón. Vamos a tener también las ondas A de acción esporádica, que obedecen a la coincidencia de la sístole auricular con la ventricular, de tal manera que la contracción auricular se lleva a cabo con la válvula tricuspidea cerrada. Ahora, depresión de la onda X patológica. Se acentúa en pericarditis y por el contrario va a tender a disminuir en la regurgitación tricuspidea. En la onda V patológica va a haber un aumento de la regurgitación tricuspidea y se anticipa tendiendo a borrar la depresión X. Y vamos a encontrar una onda V gigante que va a estar asociada a fibrilación auricular, originando una sola onda yugular sistólica que asciende hasta el lóbulo de la oreja. Entonces, cuando pasa esto, podemos decir de que el pulso venoso es positivo. Y hablamos también de la depresión Y patológica, que se hace profunda y abrupta, es decir, que tiene un ascenso y un descenso rápido. Y se va a ver en pacientes con pericarditis constrictiva. Y el descenso se hace mucho más lento en estenosis tricuspidea porque no se puede pasar de manera adecuada la sangre, o mixoma también auricular derecho. Y cabe recalcar que en la fibrilación ocasiona desaparición de la onda A, pero persiste en la onda V y la onda C. En la bibliografía de consulta y muchas gracias. Listo. Bueno, atentos a la lista. Avan. Presente, doctor. Sebo. Presente. Rebote.
Presente, doc. Nes, Presente, doc. Raya, Presente, doc. Barral, Presente, doctor. Riga, Presente, doctor. Bilbao, Bilbao presente. Castellanos, Castellanos presente. Daza, Presente y expuse, doc. Encinas, Encinas presente, doctor. Ferreira, Flores, Presente y expuse, doctor. Esnavia, Presente. Gamboa, Presente, doctor. Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente, doctor. Gutiérrez, Alejandra, Presente. Gutiérrez Silvestre, Presente, doctor. José, Presente, doc. Guaita, Presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor, y expuse. Ibarra, Presente, doctor, y expuse. Caramillo, Presente, doctor. Loaiza, Loaiza presente, doctor. López, López presente, doctor. Márquez, Luján presente, doctor. Miranda, Miranda presente, doctor. Miranda Francisco, Presente, doctor. Montaño, Mundo Corre, Muñoz, Muñoz presente, doctor. Presente. Orellana, Ortuño, Presente, doc. Arco, Parco presente, doctor. Pérez, Pérez presente, doctor, y expuse. Pizarro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Riva, presente, doctor, y expuse. Acabado, Presente, doctor. Sánchez, Presente, doctor. Presente, doctor. Ticona, Ticona presente, doctor, y expuse. Torrejón presente, doctor. Torrico presente, doctor. Rico, Ticona expuso, ¿no? Sí, doctor. ¿No? Ya, Torrejón no, Torrico tampoco, Vaca Flores, Presente, doc, y expuse. Velarde, Presente, doc. Vélez, Presente, doctor. Zambrano Sharon, Presente, doctor. Zamorano, Zamorano presente. Centeno, Presente y expuse, doctor. Garay Doctor. Presente. y Vargas. Presente, doctor. Listo, doctores, nos vemos entonces la siguiente clase. Que tengan buen día. Doc, ¿le puedo hacer Gracias, una doc. consulta?